Buen día a todos y todas. Vamos a conversar sobre el taller número 6 que se llama Preparación, Entrevista Laboral y Programa Recién Egresados. Entonces, para ello, nos vamos a centrar en la presentación que les tenemos para cómo presentar entrevistas laborales. Este documento está aquí, lo podemos descargar y nos lleva a este documento de aquí. Bueno, entonces vamos a conversar un poco sobre las entrevistas por competencias. Ustedes ya hicieron su hoja de vida, la cual van a estar recibiendo el feedback en la entrevista individual y ya identificaron también cuáles son las 5 competencias que ustedes tienen como fortalezas y 3 competencias que consideran deben de fortalecer. Entonces vamos a hablar un poco sobre estos insumos. La entrevista es un espacio de interrelación entre una persona que desea ingresar a una organización y una organización que desea vincular a una persona. Se corrobora información de la hoja de vida y se habla acerca de las habilidades, conocimientos y experiencias de un candidato. Hay tipos de entrevista. Tenemos la entrevista tradicional, que es orientada a contar las experiencias y funciones, contar tu hoja de vida. Hay entrevista por competencias, que es la que más se usa desde hace alrededor de unos 10 años. Está orientada a conocer y conocer los logros y competencias, es decir, contar tus experiencias. También ustedes ya han hecho el entregable de competencias, donde conocieron sobre el modelo STAR, cuál es la situación, la tarea, la acción y los resultados, y ya colocaron también ejemplos sobre una situación. En el primer contacto telefónico hay que tener en cuenta que cuidar el tono de la voz, los ruidos de fondo, los horarios de la llamada, conocer tu hoja de vida, tener lápiz y papel para tomar notas de los contactos a los cuales tenemos que contactar nuevamente, por ejemplo, para la entrevista, para las pruebas, para el assessment, para los exámenes médicos. Importante hablar con seguridad y claridad y poder agradecer y transmitir energía y ganas de trabajar. Importante entonces, cuando estemos buscando trabajo y consiguiendo trabajo, pues estar muy pendientes del número de celular, de las llamadas, contestar de manera formal y despedirme también de manera formal. Antes de la entrevista es importante saber la hora y el lugar donde fueron citados para presentarse. Debemos de tener también unos conocimientos bases sobre la organización, es decir, el sector en el cual está, los productos, las marcas, los servicios, sobre la competencia, cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores, saber el nombre de la persona que me va a entrevistar y llegar al menos entre 10 a 15 minutos antes. Vestidos de manera formal. Temas de la entrevista: los aspectos asociados a lo personal, los estudios realizados. En lo personal puede ser contexto pues de la familia, qué hacen los padres, en qué trabajan, qué profesión tienes, tú con quién vives, por ejemplo. Los estudios realizados pueden ser cursos muy específicos o especializaciones o intercambios académicos también pueden ser. Las rotaciones de los internados, bueno, la experiencia de trabajo, si ustedes han trabajado previamente, incluso dentro de la universidad, de monitores, de docentes, en las brigadas también se cuenta, su año rural también, trabajos informales. Hay muchos que me han dicho que han creado algún emprendimiento o han trabajado durante la carrera o en vacaciones también. Y evaluación por competencias, pues ya sabemos que una competencia tiene los tres componentes: el saber hacer, el saber ser y el saber conocer. Validar qué es lo que lo motiva para querer trabajar allí, cuánto se quiere poder ganar, un rango de salario, la disponibilidad de tiempo que tiene, o sea, cuándo puede empezar a trabajar, y el cierre de la entrevista. Entonces fíjense que es un ambiente formal para conocer al candidato, y el candidato también conoce cuál es la organización o cuál es la empresa y cuál es el perfil del cargo o el área para el cual está aplicando. Durante la entrevista, saludar al entrevistador, guardando siempre límites y distancias. Sentarse cuando le indiquen, permitir que el entrevistador marque la pauta, o sea, que dé el ritmo de la conversación. Mire a los ojos, pero tampoco fijamente, pues una mirada allí penetrante tampoco, o sea, levemente, fluidamente. No apoyar codos sobre la mesa o sobre el escritorio. Expresión verbal y corporal coherente, es decir, que si estamos muy tranquilos, pues ser coherente con nuestra expresión también. Responda con sinceridad y con seguridad, escucha hasta el final cada pregunta y respalde con hechos sus fortalezas. ¿Cómo hablar acerca de sí mismo?
Tener claridad personal frente a planes de carrera y conocimiento sobre sí mismo. Respalde con hechos contundentes y reales sus fortalezas, presente los problemas como situaciones por solucionar o de los que ha aprendido algo. Cuando les pueden preguntar, por ejemplo, cuéntame de ti, quién eres, cuáles han sido tus logros, de qué te sientes orgulloso, qué aspectos tienes que fortalecer o mejorar, puede ser, o qué situación hayas pasado tú durante la carrera que haya sido un reto. El modelo STAR, ustedes ya lo conocen, cuál es la situación, la tarea, la acción y los resultados, esto ya lo hemos visto, y aquí hay algunas de las preguntas por competencias. Entonces, para que descarguen la presentación y puedan observar cuál es la competencia que están evaluando y cuál es la pregunta que les pueden hacer para evaluar esta competencia. Encontramos más preguntas por competencias también y otras preguntas de entrevista. Hay unas entrevistas que pueden durar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, una hora o hasta 2 horas. En las entrevistas pueden hablarse, como les decía al inicio, sobre su contexto familiar, pero también pueden haber otras enfocadas no tanto al contexto familiar, sino más a su plan carrera, sus proyectos, qué quieres hacer de 1 a 3 años o de 1 a 5 años. Hábleme sobre usted, importante que se describa en términos de conocimientos, competencias, incluso sobre valores. Dígame sus fortalezas y áreas por mejorar, qué le interesa de nuestra organización, qué sabe de la compañía, qué actividades son más significativas para su desarrollo personal, por ejemplo, cuáles son sus hobbies, qué le gusta dentro de la universidad, en qué grupos ha estado, deportivos o académicos o culturales, en dónde se ve dentro de un año, cuáles son sus metas profesionales, qué espera de un trabajo, cuál es la competencia que más necesita desarrollar y por qué cree que debería ser usted contratado. ¿Qué hacer cuando hacen preguntas difíciles? No inventar, mantenerse tranquilo, pensar en la respuesta y parafrasear. Es decir, esto que usted me está preguntando, ¿se hace referencia a esto, esto y esto? ¿Qué no hacer en una entrevista? Llegar tarde o llegar corriendo o mal presentado, presentarse con conducta poco amable, mostrar falta de interés o actitud pasiva, ser evasivo, mentir, descalificar personas o entidades, perder tiempo en detalles sin importancia y hacerse el interesante o el exigente. Es decir, hable claro, conciso, concreto, no tampoco con monosílabos, pero sí dé la respuesta a eso que le están preguntando puntualmente, sin divagar, sin entrar como y en la primaria o anteriormente, no, realmente muy específicos en lo que te estén preguntando. Y en las entrevistas virtuales, pues hay que hay que mirar la foto de perfil que estoy colocando, planear en qué lugar voy a realizar esa videollamada, vístete acorde con el tipo de empresa, así sea una entrevista virtual, hay que vestirse de manera formal, mantener el contacto con el entrevistador, mirar bien el wifi, la señal, preparar unas notas previamente y el lenguaje corporal coherente. Preguntas para hacer al entrevistador: responsabilidades del cargo, los niveles de reporte, a quién le reporta, la medición de desempeño, la fecha estimada de ingreso y beneficios de la organización para sus colaboradores, incluso cuál es el plan de carrera o cuáles son las jornadas, cuál es el horario, lógicamente cuál es la aspiración de salario, los beneficios, las bonificaciones, incluso las vacaciones, los periodos también. Cierre de la entrevista. Si está interesado en el cargo, hágaselo saber al entrevistador. Agradezca la entrevista por el tiempo y la experiencia, pregunte por los siguientes pasos del proceso y despídase cordialmente. Acuérdense, los siguientes pasos pueden ser luego de la entrevista que sigue, o pruebas psicotécnicas, o el assessment center, o la visita domiciliaria, que hay algunas entidades que lo hacen, o los exámenes médicos. Bueno, entonces espero que les haya aclarado varios de los aspectos importantes a tener en cuenta en la participación en la entrevista durante los procesos de selección.